Este es un tema que se enlaza, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ¿no? Vamos a acelerar las cosas en este tema para terminar en tiempos programados, ¿no? Primum non nocere. Primero, nuestro principio básico en no hacer daño, ¿no es cierto? Y es base y frase principal de la inmovilización necesaria previo a un traslado, ¿no? La inmovilización tiene como objetivo el disminuir las lesiones primarias, ¿no? En contener la lesión primaria y en evitar el daño secundario, ¿no? Se define como una técnica o procedimiento que va a limitar la función del movimiento, ¿no? Reduce el riesgo o deterioro de la lesión primaria, restringe la movilización y evita el daño secundario, ¿no? Tiene varios beneficios, ¿no? Hay que destacar que no solamente facilita el transporte y protege a nuestro paciente, ¿no? Disminuye el sangrado, ¿no? Y algo importante es que también disminuye el dolor, ¿no? Hay diferentes tipos de inmovilizadores, ¿no? Están los espinales y los segmentarios o corporales o segmentos corporales, ¿no? Tenemos características ideales de estos elementos de inmovilización, ¿no? Deben ser adecuados para la inmovilización de un segmento corporal, ¿no? Deben ser utilizables para todo tipo de pacientes, ¿no? Deben ser cómodos, rápidos de usar, fáciles de usar, tienen que ocupar poco espacio porque van a estar dentro de nuestra ambulancia, de preferencia deben ser plegables, ¿no? Deben ser de un material que no cause alergias, deben ser radiotransparentes, ¿no? Porque muchas veces estos equipos van a continuar con nuestros pacientes hasta la resolución final del problema, ¿no? Deben ser de fácil lavado, deben ser reutilizables y como no deben ser económicos, pero no hay actualmente ningún medio de inmovilización que cumpla todas estas características idóneas, ¿no? Las técnicas de inmovilización siempre parten, ¿no?, de la inmovilización manual y vamos a empezar con la inmovilización de columna, ¿ya? Es vital la inmovilización manual de la columna cervical, ¿no? Hagamos rápidamente la acotación: un dedo en el arco cigomático, el dedo índice, el dedo medio por debajo de la rama del maxilar inferior, ¿no? El dedo anular por el reborde de la zona petrosa o retroauricular, ¿no? Con firmeza, manteniendo una longitud, el eje central en una posición neutra, ¿no? No se olviden que cuando tenemos, las técnicas de inmovilización son muy usadas durante el trauma, ¿no es cierto? Estas técnicas, por ejemplo, están diseñadas para distintos abordajes del paciente. A mano izquierda tenemos la inmovilización manual de columna cervical en abordaje lateral para nuestro paciente, ¿no? Con dos dedos sobre los arcos cigomáticos por encima del ala nasal para no obstruir la vía aérea, ¿no? Y los otros dos dedos, índice y pulgar, en la región de la nuca, igual manteniendo una adecuada estabilidad y el eje central de la columna. En sedestación, si es que el paciente está sentado y nuestro abordaje es posterior, por ejemplo, porque hay una colisión en la puerta del copiloto, ¿no? Y la puerta del piloto está trabada y no se puede abrir, ¿no? Pues podemos abordar por la puerta posterior y vamos a fijar de igual manera, ¿no? Con dos dedos, uno por encima y por debajo del arco cigomático, ¿no? Otro por debajo de la rama inferior, del maxilar inferior, ¿no? Y los pulgares en las zonas petrosas, ¿no? Siempre manteniendo el eje en posición neutra, ¿no? El principal mecanismo de protección de la columna cervical es el collarín cervical tipo Filadelfia, que es el que tenemos acá. Hay de hojas únicas, o sea, todo una sola pieza, como de dos hojas, ¿no? Acá tenemos ejemplos de collarines que no se deben usar. Los collarines blandos y semirrígidos no son buenos para ser utilizados durante el transporte, no generan adecuada inmovilización. Asimismo, hay que recordar que el collarín cervical tiene 4 puntos de apoyo, 2 anteriores y 2 posteriores, los anteriores en la zona mentoniana, ¿no? Y en las zonas clavículo-esternal, y los posteriores en el mastoide y en la base de la espalda, perdón, en el inicio de la espalda.
¿no? La técnica siempre, todas las técnicas de inmovilización van a empezar con las técnicas del ABC del trauma, ¿no? Siempre que haya un paciente, yo voy a buscar primero mi estabilización de la vía aérea, ¿no? Y de la estabilización de mi columna cervical, y luego vamos a continuar con la evaluación habitual del trauma. Tenemos primero que hacer la inmovilización manual. Siempre que vayamos a estabilizar columna, siempre iniciamos con la estabilización manual y luego pasamos a la estabilización final con el tipo, en este caso con el collarín tipo Filadelfia, ¿no? Se hace la medición de la talla, ¿no? Entre la región supraclavicular y la región inframandibular, ¿no? Se miden traveses de dedo, ¿no? Luego esa medición se traslada a nuestro collarín tipo Filadelfia, se regula, ¿no? Si el paciente está sentado, se coloca primero la región, se coloca en la región anterior, primero se coloca sobre el pecho, se desliza hacia la región submentoniana y se coloca posteriormente en la circunferencia cervical. Si nuestro paciente está en decúbito supino, ¿no? Vamos a aprovechar el arco natural que tiene la columna, la columna cervical se va a deslizar por debajo, ¿no? Por debajo del paciente y luego se va a hacer la circunferencia cervical, ¿no? Si está en decúbito prono, lo más recomendado es la movilización en bloque, ponerlo de manera ineludible en decúbito supino y proceder con la misma técnica, ¿no? Como les dije, la técnica en sedestación, si el paciente está sentado, se apoya sobre el pecho, se desliza hacia arriba y se pone en la región posterior. Si está en decúbito supino, primero se hace, como siempre les dije, la valoración del ABC, posteriormente la estabilización manual de la columna cervical y posteriormente se pasa por debajo el ala posterior del collarín cervical y se termina haciendo la circunferencia cervical. Se completa la inmovilización cervical ya con el inmovilizador de tipo lateral. Importante recordar que cuando tenemos una tabla rígida, ¿no? La posición de nuestro inmovilizador lateral es la angulación de 90 grados hacia el paciente, ¿no? Y si es una camilla cuchara, la angulación aguda va hacia el paciente. Eso es algo muy importante. Recordar que de manera ideal también el inmovilizador lateral debe tener siempre expuestas los oídos, ¿no? O sea, debe estar acomodado, dejando en libertad los oídos para la evaluación de presencia de otorragia y para una adecuada comunicación con nuestro paciente, ¿no? Es la colocación de collarín cervical. Colocación del collarín cervical. Vamos a pasar algunas cosas rápidas porque hay algunos videos, ¿no? Se acomoda el paciente, se fija en posición neutra, directa con las palmas de las manos. Seleccionar un collarín de la talla adecuada. se hace la medición, ¿no? En este caso se hace el deslizamiento, ¿no? Posterior a la medición. Mientras el rescatador 1 fija la cabeza en posición neutra, el rescatador 2 pone el collarín colocando primero la parte posterior y luego la anterior, fijando después la cinta de sujeción. Perfecto. Hay que recordar, ¿no?, de que en todo momento se ha asistido al paciente con inmovilización manual y esta termina cuando se coloca en la tabla rígida con los inmovilizadores laterales, ¿no? El collarín tipo Filadelfia nos protege el eje de extenso flexión de la columna, pero no de la rotación y la lateralización, ¿no? Dos de los movimientos que están asociados a mayor daño en la columna cervical, ¿no? Vamos a obviar la inmovilización de cabeza porque ya les expliqué, la angulación recta cuando se utilizan tablas rígidas y la angulación aguda para el paciente cuando se utilizan camillas de tipo cuchara, ¿no? Otro aparato importante para inmovilización de nuestro paciente en escena y muy importante para la extricación del paciente es la férula espinal tipo Kendrick, ¿ya? Esta es una férula Kendrick, tiene dos alas cefálicas, que son las más pequeñas, alas torácicas, que son las más grandes, un sistema de correas y un arnés que va en la parte inferior, ¿no?
Tenemos que, en técnicas de colocación, primero siempre es el ABC y la estabilización manual de la columna cervical. Posteriormente se coloca el dispositivo hacia la base del asiento, ¿no? Se introduce la férula entre la espalda y el asiento, lo más abajo posible, ¿no? Se pasan primero el arnés que va hacia los miembros, pero todavía no se fijan, ¿no? Luego se liberan las amarras torácicas, se cierran las alas torácicas sin abarcar obviamente los miembros superiores, ¿no? Posteriormente se hace la fijación de la parte torácica, se pasa luego a continuación a la fijación de las alas cefálicas, ¿no? Se hace la fijación y luego se hace el reajuste total, tanto del arnés de la parte torácica como de la parte cefálica. Y posteriormente se hace ya la salida del paciente para continuar la extricación, ¿no? Un pequeño video también de la colocación de la férula de Kendrick, ¿no? El abordaje inicial, van a ver cómo se hace primero la estabilización manual de la columna cervical. Muchos recomiendan el uso de collarín cervical, ¿no? Se hace el deslizamiento de la férula tipo Kendrick hacia la base del paciente, entre el paciente y la silla o el asiento. Se pasa primero el arnés, posteriormente al arnés se van fijando las alas torácicas y se fija el correaje de la región torácica. Y se prosigue posteriormente a hacer lo mismo en la región cefálica y se termina con la inmovilización mentoniana y con la correa frontal, ¿no? Hay otro tipo de férulas que son ya segmentarios, o sea, férulas para los miembros, ¿no? Sobre todo muy usado en luxaciones, en problemas de rupturas diaficiarias, ¿no? Tienen una técnica muy simple, se elige la férula adecuada en cuanto a tamaño y tipo, ¿no? Se comprueba el funcionamiento de la válvula, se coloca el miembro ligeramente traccionado, ¿no? Se palpan los pulsos, ¿no? Se trata de identificar la intensidad del pulso, se coloca la férula, ¿no? Esta se va a insuflar, se hace el cierre de la férula y luego se vuelve a comprobar el pulso, ¿no? El otro medio de sujeción es el cinturón pélvico, muy usado en las fracturas del libro abierto, esas fracturas que separan la sínfisis del pubis más de 3 centímetros, ¿no? Es análogo a la colocación de un collarín cervical en colocación supina, o sea, el dispositivo se desliza por debajo del paciente y se hace el correaje, ¿no? Otro sistema importante es el colchón de vacío, ¿no? Este sistema es el sistema de inmovilización más completo que hay, ¿ya? Es adecuado para tanto transporte aéreo y terrestre. De repente nos vamos a detener un poco más porque no es tan común su uso. Es un medio que está compuesto interiormente de poliplast o tecnopor, ¿no? Tiene bolas de tecnopor, ¿no? Tiene una fase aérea, ¿no? Está utilizada, o sea, es muy utilizada para disminuir la vibración y para inmovilizar de manera adecuada y total el paciente, tanto en trauma, ¿no? Tanto trauma torácico como trauma espinal, y también usado para inmovilización de fracturas diaficiarias, ¿no? O sea, permite una inmovilización completa del paciente, ¿no? Siempre se debe acompañar de tablas rígidas porque no tiene la suficiente tensión como para mantener al paciente, como mantener el peso del paciente. O sea, siempre se usa con una tabla espinal, una tabla rígida, ¿no? No es aconsejable en distancias cortas porque toma un poco más de tiempo de lo habitual, ¿no? Y es un equipo frágil, ¿ya? Al tener una fase aérea y al ser de plástico, pues sucede lo que nos ha sucedido a todos los que hemos comprado alguna vez alguna piscina inflable, ¿no? Se terminan pinchándose y siendo inútiles, ¿no?
Como toda técnica de inmovilización inicia con el ABC, ¿no? Es una técnica en la que deben intervenir 3 personas como mínimo, ¿no? Primero se comprueba la integridad del colchón, o sea, se insufla para ver que no hayan pérdidas, ¿no? Luego se hace la acomodación del interior, o sea, de las bolas de Tecnopor, ¿no? Se le da más o menos la forma de la distribución del paciente, ¿no? Siempre tiene que haber un adecuado control cervical, ¿no? Se coloca la tabla rígida sobre el colchón, sobre todo la tabla rígida tipo cuchara, se desarticula, el paciente queda puesto en decúbito supino sobre el colchón neumático, ¿no? Se termina de dar forma, ¿no? La forma del paciente al colchón, se abre la válvula y se empieza a activar la válvula de desinflado. Este colchón va a irse replegando sobre el paciente, ¿no? Hasta que quede fijamente adherido, ¿no? Un video bastante corto porque estamos con el tiempo, ¿ya? Se hace la acomodación inicial, ¿no? De la cama, del colchón de vacío, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo también con una camilla de tipo cuchara, ¿no? El paciente ya tiene inmovilización cervical, ¿no? Se retira la camilla cuchara, luego de ser retirada se vuelve a acomodar, ¿no? El colchón para que quede de manera adecuada. Ahora los compañeros van a colocar el colchón alrededor de la víctima. Se va a plegar el colchón sobre el paciente, ¿no? Como les dije, el colchón tiene una interfase aérea con bolas de Tecnopor Plus. Ahora queremos quitar el aire, entonces lo colocamos en display. Ese aditamento tipo fuelle tiene 2 salidas, una